Bien, cantamos el coro recién, no cambiará. ¿Cuál sería el atributo de Dios para ese pensamiento? No cambiará. ¿Cuál? Es inmutable. La inmutabilidad de Dios. Y justamente eso es lo que vamos a ver, si Dios quiere, en esta tarde. Un versículo que hable de la inmutabilidad de Dios, un versículo clave, clásico. El versículo, no la cita, si no la recuerda. Ahí va, ¿está bien? Muy bien. La inmutabilidad de Dios. Esto quiere decir que Dios no cambia. Dios no cambia. Este es el atributo de Dios, como todos los atributos de Dios, como todo lo que podamos hablar de Dios, que podemos ir solamente en la orilla, ¿sí? No podemos ir a lo profundo. Los hombres sabios, perdimos uno hace poquito, ¿no? John MacArthur. Esos hombres sabios, ellos se lanzaron en un submarino a adquirir mayor conocimiento de Dios, y estoy seguro que cada uno de ellos reconocerá: no sé nada todavía. ¿Sí? Porque hay que conocer a Dios. Le podemos conocer en una forma personal por la salvación en el Señor Jesucristo, pero después será durante esta vida, en la eternidad, para conocerle, y no hay tiempo para acabar de conocer a Dios. ¿Por qué? Porque Él es inmutable. Esto es una diferencia tremenda con el hombre, por supuesto, ¿sí? El solo hecho de saber que Dios no tiene cambios, no cambia, hace que el hombre tenga que reconocer todos sus defectos, porque permanentemente cambiamos. Permanentemente cambiamos. En nuestra apariencia, en nuestro pensamiento, en nuestros pensamientos bíblicos, vamos cambiando. ¿Por qué? Porque lo que es insondable de Dios, el hombre es incapaz de conocerlo todo. Así que vamos conociendo permanentemente. Son cambios que el hombre tiene, pero que no tiene Dios. No tiene Dios. El hombre está sujeto a permanentes cambios a causa de sus limitaciones. Pero Dios no tiene límites. Así que Él no sufre cambios. Dios es el mismo perpetuamente. No está sujeto a cambio alguno en su ser, sus atributos o sus determinaciones. Como para tener un fundamento para pensar en Él. Nunca va a cambiar en su ser, ni sus atributos, ni sus determinaciones. Moisés, el gran hombre de Dios que libera por la gracia de Dios a Israel de la esclavitud, este hombre tiene un canto que dedica a Israel. Pero es notable que lo que él canta no se había cumplido todavía. Esa canción habla de algo presente, pero que no lo habían vivido todavía. Un cántico inspirado de Dios. Ahora bien, ¿de qué está hablando él? Porque ve el futuro para Israel muy seguro, muy cierto. Él está hablando de lo que Dios había prometido, y como una promesa de Dios para el corazón de Moisés ya era algo real. Ya era algo real. Vamos a leer algo de eso ahora, si quieren ir buscando en Deuteronomio 32. La conquista de la tierra aún no había ocurrido, pero era segura. Esto iba a suceder. ¿Qué era lo que estaba pasando aquí? ¿Por qué Moisés podía hablar de esa manera acerca del futuro que, recuerden ustedes, se trataba de guerras, de batallas, de muerte, de posible desaparición como nación, que
se estaba formando la nuevita. ¿Saben por qué Moisés podía cantar esto y hablarlo como presente? Porque él conocía al Dios que no cambia. El Dios que no cambia, Jehová. Entonces el versículos 4 y 5, en este canto, él dice, Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. La corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha. Generación torcida y perversa. El hombre que piensa en Dios con una mente sin el Espíritu Santo va a pensar en Dios de muy diferentes maneras, va a acusar a Dios de muchas cosas. Y va a mostrar o a creer o a decir o a hablar de un Dios que no es el Dios de la Biblia. Porque su mente sin Cristo jamás podría decir verdades profundas de Dios. Pero miren un poco más abajo, versículo 44, ya cerrando ese cántico. Vino Moisés y recitó todas las palabras de este cántico a oídos del pueblo, él y Josué, hijo de Nun. Y acabó Moisés de recitar todas estas palabras a todo Israel y les dijo, aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico hoy, para que las mandéis a vuestros hijos, a fin de que cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley, porque no os es cosa vana, es vuestra vida, y por medio de esta ley haréis prolongar vuestros días sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán para tomar posesión de ella. Hermanos, si ustedes leen este pasaje, Moisés está hablando como presente todo lo que iba a pasar cruzando el Jordán, poseyendo la tierra. ¿Pero por qué? ¿Por qué podía hablar así? ¿Por qué él podía decir, hablen esto a sus hijos? Esto es cosa seria, no es cosa vana. Esto no son palabras de hombres. Estén seguros que van a entrar a esa tierra. Estén seguros que la van a poseer. Y si no están seguros, la van a poseer. Es de ustedes. Y recuerdan que Moisés tenía que quedarse de este lado, ¿no? No pudo entrar a poseer la tierra. La razón era que este hombre conoció a Dios lo suficiente para poder decir al pueblo, lo que Dios dice se cumple. Él no va a cambiar sus palabras. Él no va a cambiar sus dichos. Él no va a cambiar sus determinaciones para la nación de Israel. Les habla Moisés como una roca inmensa en medio del mar. Este es vuestro Dios. Las tormentas se van a levantar en la vida de esta nación. Va a haber dificultades que no van a saber cómo resolver, y en muchas de ellas Dios va a abrir juicios contra el pueblo. Pero ¿saben qué? Por más que el agua golpee, la tormenta caiga sobre la roca que es Dios permanece inmutable, porque es Dios. Y Él permanece para siempre. Vamos a orar. Padre, pedimos a ti que podamos conocerte hoy un poco más. Tú sabes mi carencia y todas nuestras carencias. Así que en el nombre de Jesús te pedimos a ti que nuestra mente sea abierta hoy, nuestro corazón sea abierto hoy, para entender un poquito de este Dios que no cambia, que cumple su promesa, que siempre es el mismo, hoy, ayer y por los siglos. Él es el mismo. Oramos que podamos conocerte un poquito más. Y al igual que los queridos jóvenes que estuvieron escuchando la palabra de Dios y pudieron ver cosas importantes para sus vidas, para su futuro, entonces nosotros hoy podamos ver también por la Escritura que tú eres verdad, que tú estás esperándonos del otro lado porque tú no cambias y que tú quieres hacer algo a través de nosotros para glorificarte. Gracias, Padre. Gracias y oramos
en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. ¿Se han encontrado alguna vez con la sorpresa de que, algunos ejemplos, confiaron algo a alguien y de pronto por allá escucharon que alguien más lo sabía? Bueno, esa persona es mutable, porque usted le confió algo a alguien que no tenía que salir de su boca. Cambia. Pero eso no va a pasar con Dios. Nosotros vamos a encontrar en Él ese amigo perfecto para nosotros. La Escritura dice en Santiago capítulo 1, versículo 17, Santiago 1, 17, dice así: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Dios está en perfecta luz y en completa luz. Dice la Escritura que esa condición de Dios no va a cambiar. No va a cambiar. Así que lo único que puede pasarnos en nuestra relación con Dios es que venga luz hacia nosotros. Jamás va a venir oscuridad. Jamás va a ocurrir. Y otra vez, como los hermanos testificaron, de esa piedra, ¿cómo era? Tridimensional, y de las otras cosas que ocurrían, nosotros podemos mirar a nuestra vida y ver que Dios es fiel, que Dios es el mismo. Dios es el mismo. Y dice la Escritura, Él es fiel aunque nosotros no seamos fieles. Él permanece fiel. Nosotros cambiamos, pero Dios no lo hace. Él es siempre luz, y todo lo que viene de Dios a nuestras vidas siempre va a ser un don perfecto. Que no lo querramos, que lo malgastemos, es otra cosa. Pero Dios siempre va a dar algo que va a ayudar a nuestras vidas. Y además, dice ese mismo versículo otra vez, en Él no hay mudanzas, no hay sombra de variación. No tenemos un Dios a medias, un Dios a media luz, como dice el tango. No es el Dios que a veces se apaga, no es el Dios que se desenchufa de la energía y por un tiempo no lo tenemos. No, es el mismo. Pero eso siempre, constante, permanentemente ocurre eso, siempre, gracias a Dios. Por lo tanto, la primera cosa que vamos a ver, Dios es inmutable en su esencia. ¿Qué quiere decir esto? Dios es Dios siempre. Eso no va a cambiar. Y el pensamiento que tengamos nosotros de Dios no puede variar si es el Dios verdadero el que conocemos. O sea, no podrían salir de nuestros labios palabras que acusen a Dios por cosas que nos ocurren, por piedras en nuestros caminos, por pesadas que ellas sean. Él, gracias a Dios, en su esencia, en su ser, siempre es el mismo. Siempre es el mismo. No hubo tiempo para Él en que pudiera extinguirse. Dios no tiene un reloj en su muñeca, ¿no? Para Él el tiempo no pasa. Él no envejece. Él no evolucionó. Él no era un Dios antes y ahora es otro Dios. Otra vez, Él no creció. Él no mejoró. Él no mejoró. Siempre fue el mismo. Perfecto. Perfecto. Lo que Él es hoy, lo será siempre. Ha sido y será siempre. Malaquías 3:6, Él afirma, yo no cambio. Yo no cambio. ¿Qué demuestra eso?
que cuando el hombre vive situaciones que le parecieran que debieran ser de otra manera, va a encontrarse con Dios y va a decir, tal vez, ¿por qué cambiaste esta vez? Y Dios va a responder, si es su hijo, yo no cambié. ¿Quién cambió? Tú cambiaste. Tú estás mirándome de otra manera. Estás mirándome mal, porque yo no cambio. Su perfección es segura. Nada externo va a afectar la perfección de Dios. No puede variar ni para bien ni para mal. Esto, si ustedes estudiaran teología sistemática, ¿alguno de ustedes estudió teología sistemática? ¿Sí? Bien, estudien teología sistemática. Hay cráneos que Dios le ha dado tanta sabiduría que han hecho de un tema muy simple cosas tan profundas que uno tiene que mirar y decir, de verdad, decir, pero ¿cómo este hombre pudo escribir esto? ¿Cómo pudo pensar esto de Dios? No para mal, para bien. La realidad de Dios. Porque ha pensado no con una mente humana, ha pensado como un convertido a Cristo, que conoce al Dios de los cielos. ¿Creen ustedes que Dios se vuelve viejo? ¿Recuerdan esa figura que hay que dice el hombre anciano de cabellos blancos? ¿Se acuerdan? Es una figura de Dios. Pero Dios no es viejo. Dios no es viejo. Dios no es un hombre que sus cabellos le quedan blancos y su barba le queda blanca. Ese es Papá Noel. Y que es mentira. ¿O soy yo? Dice. Dios nos demuestra a lo largo de la vida que por más cosas malas que nos puedan pasar, Sí. no tenemos tampoco que preguntarle, ¿no? Bueno, a veces podemos ¿Qué me hacerlo. pasó a mí? A veces podemos hacerlo, pero de otra manera. Llegó la abuelita. Vamos a seguir. Él no se envejece. Dios no necesita un hospital. Él no enferma. Él no se olvida. Él es siempre el mismo. ¿Creen ustedes que Dios ha aumentado su gloria por crear al hombre y pedirle al hombre que le glorifique? ¿Dios es más grande en gloria por eso? No. Si el hombre no existiera, Dios sería el mismo glorioso desde la eternidad. Pero además de eso, ¿creen ustedes que Dios aumentó su poder al crear todas las cosas? ¿Dios aumentó su poder porque este mundo fue anegado en agua? ¿Dios es más poderoso por eso? No. Simplemente demostró su poder. Y seguramente inundar todo el mundo es un poder mínimo, porque Él creó el mundo y todo lo que no conocemos, ¿no?, de su creación. Por lo tanto, queridos, nosotros tenemos que pensar en Dios como Dios, Dios soberano. Todo lo que Él es, todo lo que la Escritura en su gracia ha querido revelarnos de Dios, eso Él es siempre. Siempre. ¿Por qué? Porque es inmutable. Y si Él hubiera variado en algo, si Él es más poderoso hoy que lo que fue ayer, entonces Él cambia. Y lo que la Biblia nos enseña es que cualquier actividad que Dios ha hecho ha querido demostrar lo que Él es, aunque esto sea en una mínima porción. Una segunda cosa que podemos aprender: Dios es inmutable en sus atributos. ¿Qué es esto? Bueno, lo que estamos enseñando ahora. Hablamos de su poder como un atributo. Él es todopoderoso. Su soberanía es un atributo, es algo que pertenece a Dios. Su omnisciencia, su omnipresencia, su amor, su santidad, su justicia. Todas estas cosas que Dios es en sí mismo no cambian. No cambian. Imaginemos nosotros por un segundo si la
ira de Dios que también está en él, cambiara sin control, ¿qué pasaría? Seríamos destruidos. Pero como Dios no cambia, todo está sujeto, todo está ordenado en su ser, Dios va a hacer lo que tiene que hacer en el momento que lo tiene que hacer. Cuando Dios desate su ira sobre este mundo, cuando Dios haga eso, se va a ver su ira desatada. Pero no es porque su ira creció, aumentó, se enojó desmedidamente. Simplemente Dios es juez justo. Siempre lo fue así. Aún en los diferentes tiempos en que Dios trata con el hombre, tema polémico, las dispensaciones son diferentes épocas de la historia en que Dios trató con el hombre. Es una buena forma de separar la historia. O las épocas, cualquiera sea, que Dios trató con el hombre. Antes del diluvio, después del diluvio, antes de la venida de Cristo, durante la venida de Cristo, durante ese periodo de transición entre que el Antiguo Testamento se va dejando y nace la Iglesia, todo eso. Diferentes tiempos o diferente trato de Dios en el tiempo. Los pactos que Dios ha tenido con el hombre, querido, cuando nosotros leemos la Escritura y vamos viendo que Dios va progresando en la revelación de sus planes, lo que está ocurriendo es simplemente que se van cumpliendo sus planes. No es que Dios ha cambiado. Dios ha planificado la historia de su creación. Dios la ha planificado. Y nada va a salir fuera del lugar del plan de Dios. Por lo tanto, podemos discutir muchísimo acerca de los tiempos. Lo que sabemos es que no entendemos todo y que definitivamente Dios está cumpliendo su plan. Y que una buena parte de su plan lo vamos a saber exactamente cuando lo estemos viviendo o cuando se termine. Porque es imposible conocer todo. Porque el Dios de los atributos no ha cambiado nunca. Dios ha decretado la historia del hombre. Por lo tanto, el plan de Dios es hecho efectivo bajo todos los atributos de Dios perfectamente unidos entre sí. Vamos a personificar los atributos de Dios. Vamos a poner dos cosas. La justicia de Dios con su ira y el amor de Dios. ¿Sí? Vamos a poner esas dos cosas. ¿Qué pasaje bíblico pueden recordar ustedes que Dios trajo un juicio terrible sobre la humanidad o sobre Israel o qué fuera? Un ejemplo. ¿Cuál puede ser? ¿No? Sodoma. Estamos acercándonos a Sodoma y Gomorra. Estamos caminando a pasos agigantados a ese mismo pecado, inmoralidad. Bien, ¿qué hace Dios? Destruye. Su ira se desata sobre dos poblaciones. Ahora, ¿Dios dejó de ser amor porque desató su ira? No. ¿En qué pudo estar demostrado el amor allí? Salvó a Lot y su familia. Y su esposa quedó allí en mitad de camino, ¿no? Pero siempre hay manifestación del amor de Dios. Uno podría pensar en muchísimas cosas de la Biblia y podría pensar muchísimas cosas que hemos vivido, cada uno en forma personal, familiar, lo que fuera, y decir, parece que Dios ha desatado su ira. Dios no nos ama. ¿No? Hay inundaciones en Uruguay, en este momento no las hay. Hay los que vivimos el tiempo de los apagones constantes, la energía se terminaba por unas horas, a veces por más tiempo. Hay lugares en el mundo que son muy inhóspitos, hay muerte por hambre, y el incrédulo puede preguntar de una forma maliciosa,
y Dios ama al mundo y mira lo que está pasando, ¿no? Pero el cristiano tiene que ver que Dios es justo y que ser justo no quiere decir que no ama. Los atributos de Dios trabajan juntos como una hermosa maquinaria para cumplir el perfecto plan de Dios para la humanidad. Y a veces tenemos que pensarlos para nuestra propia vida. Dios tiene un plan y Él lo va a llevar adelante. Sus atributos, todos ellos, son autoritarios, tienen autoridad en sí mismos, pero jamás van a luchar uno contra el otro. Y van a llevar el plan de Dios en completa santidad. Dios no cambia. En el Nuevo Testamento tenemos nosotros cosas que hablan del Antiguo Testamento, ¿no? Por ejemplo, Jesús dijo, yo no vine a abrogar la ley, a hacerla nula, sino vine a cumplirla. Lo que dice Jesús, yo estoy haciendo un cumplimiento de lo que está escrito, todo el tema de los sacrificios y demás, así que Él vino a hacer un sacrificio. Pero la historia se está escribiendo. Dios está revelando cosas nuevas en la Biblia. Por lo tanto, en cada porción de la Escritura, cuando vamos viendo cosas distintas, en la historia de la humanidad, nosotros tenemos que decir siempre, el plan de Dios se va cumpliendo. Y Dios habla de juicios futuros muy tremendos, ¿no? Hacia el final de todas las cosas, dice la Escritura que el diablo y los incrédulos y el mismo infierno será lanzado al lago que arde en fuego y azufre. ¿Recuerdan esto? Eso es hacia el fin de los tiempos. Y dice la Biblia, esta es la muerte segunda. Queridos hermanos, en ese acto hay amor de Dios, hay justicia de Dios, hay santidad de Dios y no se contradicen, porque Dios es perfecto. Dios es perfecto. El Nuevo Testamento entonces es las revelaciones nuevas que Dios va dando, el desarrollo del Antiguo Testamento. Pero miren lo que dice la Biblia acerca del mismo Dios. Salmo 119, Salmo 119, 89. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Para siempre, para siempre. ¿Qué quiere decir? Dios inicia una historia con el hombre, pero Dios ya tenía historia. Dios ya existía antes. Así que Él empieza a revelar su historia con el hombre hasta que todo termina y hasta la eternidad que solo el cristiano va a conocer en presencia de Dios. El que no tiene a Cristo conocerá la eternidad en el lago que arde en fuego y azufre, que la Biblia llama la muerte segunda. Dice también la palabra de Dios que su amor es eterno. Jeremías 31 lo citamos, con amor eterno te amé, ¿no? Habla a su pueblo Israel. Juan 13:1 dice, como los hubo amado, los amó hasta el fin, a sus discípulos. Así que Dios muestra la veracidad de Él mismo, muestra su amor, muestra su misericordia y otros atributos de Dios que son permanentes, constantes, que están en su ser, que no cambian. Por lo tanto, no cambia jamás estos atributos preciosos de nuestro Dios. Su voluntad nunca cambia. Su voluntad nunca cambia. ¿Conocen algún pasaje que diga que Dios ha cambiado en algún aspecto, por alguna razón, por algo que pasó? Ahí va. Génesis 6:6. Había tanto pecado
que dice la Escritura, y Dios se arrepintió de haber creado al hombre. Ahora, tenemos otras escrituras. Números 23, 19, esta no es mentira, por supuesto, ¿no? Números 23, pero necesita una explicación. 23, 19. Dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Acá dice claramente que Dios no se arrepiente. ¿Qué dice el anterior? Que se arrepintió. Pero no solo una vez, hay otros pasajes, no lo vamos a mirar ahora, en 1 Samuel también dice que Dios no es hombre para que se arrepienta. Y queridos hermanos, ayer estuvimos hablando un poquito con dos hermanos acerca de esto. Hay muchos escritos de la palabra de Dios que tienen que ser entendidos bajo la forma en que Dios habla para que el hombre entienda lo que está diciendo. ¿Sí? La palabra arrepentido en una traducción pudiera ser no la mejor. No sé otras traducciones que dirán. ¿Sí? ¿Cómo? Se dolió. Ahí está. Era una de las palabras posibles para traducción. Si él dice se dolió, podría también decir que hay un cambio en él, porque antes no se dolía, ahora se dolió. Pero entiendan esto, entendamos esto. Si yo quiero entender una acción de Dios en mis oídos humanos, pecadores, tienen que entrar frases entendibles para mí. Y una pudiera ser, Dios se arrepintió, o le pesó a Dios, le dolió a Dios haber creado al hombre. ¿Qué hace esto? Hace la diferencia tan grande que hay entre el sentimiento de Dios y lo que está pasando en contra de lo que Dios siente. Dios es santo, pero el hombre había inundado el mundo de pecado. Por lo tanto, a Dios le pesó haber creado al hombre. Podíamos entender esto si nosotros mismos vivimos situaciones así. Si yo he pecado, ¿cómo defraudo a alguien? ¿Cómo defraudo a alguien que de pronto éramos buenos amigos y le fallé terriblemente? ¿Qué va a decir la persona? Me defraudaste, estoy dolido. ¿Puedo entender eso? Puedo entenderlo. Así que Dios a veces habla de esa manera. Ustedes sabrán que a veces Dios dice de sí mismo que tiene ojos, que tiene oídos, que tiene boca, que incluso habla como teniendo los perfectos sentimientos humanos. Ahora bien, si nosotros creemos que Dios tiene ojos, como tenemos nosotros, nuestro Dios es diferente al de la Biblia, porque Dios es espíritu. Así que Él no tiene ojos, Él no tiene un cuerpo para que nosotros podamos decir, Él tiene ojos o manos o tiene partes de nuestro cuerpo. Pero ¿cómo entenderíamos que Dios escucha nuestra oración si Dios nos dice, estoy escuchándote, voy a inclinar mi oído a sus oraciones? ¿Lo podemos entender así? Bien, lo que sabemos es que Dios no tiene oído, pero sabemos que Él atiende nuestras oraciones. Muchas figuras hay en la palabra de Dios. Dios usa en muchos lugares, podríamos llamarle un lenguaje llano, un lenguaje del pueblo, un lenguaje común, de uso común, para que podamos entender. En ocasiones dio muchas enseñanzas con cosas muy simples de la vida, parábolas, una semilla, una flor, o las aves del cielo, para decirnos, Dios puede mantenerte, Dios ha vestido una flor mejor que lo que pueda vestir un hombre, y tantas figuras que Dios nos da. Romanos capítulo 11, versículo 29, Romanos 11, 29, se nos fue el tiempo.
tal vez tengamos que cerrar por aquí. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. No lo vamos a ver en su contexto, por lo menos en este momento. Pero está hablando que Dios ha determinado cosas eternas y que acabarán sucediendo. ¿Por qué? Porque Dios no cambia en su voluntad. ¿Cuál es el problema que tenemos nosotros con la voluntad de Dios y con las determinaciones de Dios? Es que no entendemos todo. Ese es el problema. Entonces tenemos que decir, pero yo entiendo este pasaje de esta manera. Vamos a hacer uno bien simple. Hay iglesias, y específicamente hay algunas que creen que la mujer debe usar velo. ¿Saben de qué se trata? ¿Qué es eso? ¿Sí? Un velo que taparía su cabeza. Y podríamos decir muchas objeciones en contra de eso, porque del otro lado está, no, es un tema cultural. Eso se usaba en aquel tiempo, hoy no tenemos por qué usarlo. No tienen por qué usarlo las damas, ¿verdad? Pero lo cierto es que la Escritura dice que a la mujer le fue dado el cabello como velo. O sea, llegamos a algunas conclusiones siendo un poquito rápido, ¿no? Si la mujer tiene un cabello que le hace parecer femenina y no como un varón, su cabello es el velo. Suficiente. Terminó. Bueno, pero aquella mujer parece un varón. Bueno, que se ponga un velo. Capaz que no podríamos oponernos. ¿Verdad? Podríamos oponernos. Les conté que una vez entré a un lugar y ¿quién será ese hombre? ¿Quién será? Pero qué cara conocida y estaba de espalda. ¿Quién es? ¿Pero quién es? Y al final era una mujer, ¿no? Esa es la apariencia que Dios no quiere en una mujer o en un hombre, que un hombre se parezca a una mujer y que una mujer se parezca a un hombre. Dios no lo quiere. Dios no lo quiere. Así que lo natural que Dios nos ha dado es para identificarnos también, ¿sí? Si lo natural no ocurre, entonces podemos pasar a algo como lo es el velo. La gracia de Dios, hermanos, nos permite ver cosas que son sencillas y que nosotros las complicamos. Le encontramos más de lo que tiene. Tenemos que ir primero por lo que es bien sencillo. Dios ha determinado cosas que acabarán, terminarán. Dice este pasaje, si leemos un poquito más abajo, lo hemos leído varias veces. Versículo 33. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios, inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él, y por él, y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad, agradable y perfecta. La voluntad de Dios no cambia. No cambia. Así que Dios nos ha dado cosas muy generales. En el Antiguo Testamento se sacrificaban animales. ¿Era la voluntad de Dios? Sí. Cuando viene Cristo, el sacrificio es del mismo Señor Jesucristo. ¿Era la voluntad de Dios? Sí. Los sacrificios de animales dejaron de hacerse porque Cristo vino a ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Eso quiere decir que Dios cambió en su voluntad? No, Él determinó su voluntad en su plan. Y lo tremendo de esto, hermanos, es que aunque a nosotros nos parezca que no, podemos conocer la voluntad de Dios para nuestras vidas. Si nosotros decimos, yo no sé qué es lo que Dios quiere de mi vida, no tenemos un rumbo medianamente claro. Precisamos saber qué es lo que Dios quiere que haga con mi vida, porque su voluntad no cambia.
Una de las cosas más simples para saberlo es, ¿para qué te ha capacitado Dios? ¿Para qué te capacitó Dios? Si Dios te capacitó para un servicio específico, no quieras otro, empieza con ese y sirve a Dios de esa manera. Y después Dios irá mostrando el lugar, si va cambiando algo en ti, que Dios ya lo tenía planeado, todo eso Dios lo va a ir haciendo. Pero un cristiano quieto es como un pez quieto. ¿Qué pasa? Se lo lleva la corriente. Y el Hijo de Dios debe vivir en la voluntad predeterminada por Dios, porque Dios no cambia.